Miguel Ángel Mancera ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Actualmente es candidato al Senado por la Alianza por México al Frente. Y lo curioso del caso es que le ha tocado la responsabilidad de diseñar el tema de un gobierno de coalición. Para mí es un placer nuevamente tener al doctor Muchas Miguel Ángel gracias. Mancera en este foro. ¿Qué es un gobierno de coalición? Estamos muy acostumbrados a la figura en los regímenes parlamentarios, pero ¿en un régimen presidencial también? Es precisamente de lo que se trata, de cambiar el régimen presidencial. Me parece que este es un paso importante que se logra además con la reforma de 2014, que se viene platicando de manera consistente pues desde aquella comisión para la reforma de Estado del 2000, en donde se marca esta necesidad de transitar a un semipresidencialismo, a un régimen mucho más parlamentario, y además lo vemos porque cada vez hay más participación, la designación del fiscal, por ejemplo, la intervención que tiene para muchas de las tareas y de los nombramientos la Cámara de Senadores, en otros casos la participación de la Cámara de Diputados. En esta misma elección, independientemente de que ya está la reforma constitucional de los artículos 89 y 76, pues la necesidad de ratificar al secretario de Hacienda, ratificar también la Secretaría de Relaciones y la Función Pública. Pero las ratificaciones siempre las hemos tenido y en Estados Unidos, que es un régimen presidencial, también hay ratificaciones por el Congreso, pero ¿eso Sí. es un gobierno de coalición? No, esa es una parte que tiene que ver con el voto de confianza, es decir, somos corresponsables de estas designaciones de alguna manera, es decir, conozco lo que estás designando, no es algo que hagas ad libitum. Pero la otra parte importante es que se tiene que diseñar un programa, que ese programa tiene que estar aprobado también por la Cámara de Senadores, en este caso, y por supuesto el seguimiento que se da a través de una figura que hemos planteado en la ley que sería la ley reglamentaria, como el jefe de gabinete, ese jefe de gabinete que debe tener una vinculación permanente con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. Y una diferencia que pregunta mucho la gente, lo mismo que estás diciendo tú, ¿en qué consiste? Que todos los compromisos quedan por escrito, que esos compromisos que quedan por escrito son corresponsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo. Pero esto significa también juntar a, no sé, a partidos muy diferentes. Está el caso de Por México al Frente, esta alianza. Es curioso, pero tú eres candidato del PAN al Senado y sin embargo, pues siempre te has preciado de ser un hombre de izquierda y sin embargo eres candidato ahora de un partido que siempre se ha presentado como pues o social cristiano o de centro derecha. ¿No es incómodo eso? ¿Y cómo haces para juntar esas dos posiciones? Yo creo que la línea clara que hay es cuando se construye el frente. En el momento que se constituyó el frente, ahí se plantearon las causas y los propósitos. Y en las causas y propósitos tiene que haber una agenda común. En esas causas y propósitos está el salario mínimo, en esas causas y propósitos está el terminar con las brechas de desigualdad, está el Internet, está el propio gobierno de coalición. Quiere decir, hay una agenda común. Esa agenda común que nos comprometemos a impulsar aún fuerzas dispares. Esta elección la vamos a vivir, es una elección de coaliciones. No hay un solo partido que vaya por sí mismo a enfrentar la elección. Y yo creo que poder lograr ahora de manera consistente un avance para el país requiere de una agenda común, una agenda en la que todos pues, nos sintamos involucrados y comprometidos. ¿Te sorprende la ventaja en las encuestas de un Andrés Manuel López Obrador y de Morena en distintas elecciones? Yo creo que él ha trabajado y ha trabajado bien, pues lo que ha sido un hartazgo de la sociedad, una necesidad o un llamado al cambio y por supuesto pues tareas que no se han terminado y cuando tú dejas tantas tareas inconclusas pues la gente lo que quiere es que alguien pueda llegar y sí las pueda resolver. No sé por qué no se ha concretado el salario mínimo, no sé por qué no se ha concretado el apoyo finalmente para el campo como es que lo ha venido pidiendo. No sé por qué no acabamos de cerrar todas esas tareas que finalmente quedaron como abiertas. Hoy mismo en la parte de la reforma energética me parece que no está consolidada. Yo lo viví como jefe de gobierno al intentar
establecer celdas solares en varios lugares en donde te encuentras con un andamiaje administrativo tortuoso que imposibilita que podamos tener energía solar. Esto es lo que yo creo que la gente dice, bueno, si eso le añades al discurso de corrupción y añades a los escándalos que se generan, pues yo creo que ahí está muy bien aprovechada esa beta. Tú has sido jefe de gobierno, también lo fue Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es decir, voy a llegar y acabar con la corrupción, es mucho más difícil terminar con ella. Llegar y a la presidencia y decir, como ya no va a haber corrupción, voy a tener 500,000 millones de pesos más en la chequera, parece realmente una ilusión, ¿no es así? A mí me parece muy complicado, la verdad es que es un reto financiero mayúsculo. Sí puedes tener ahorros en el momento que implementes medidas de austeridad. Nosotros en el gobierno de la ciudad, pues comparado al gobierno de la ciudad con el gobierno de cualquier otra entidad, se advierte de inmediato que se han vivido con estas medidas austeras. Creo que en algunos casos no son tan satisfactorias porque a los trabajadores también se les castiga y a veces se les castiga además. Pero bueno, pues es un poco esto que va en la promesa. Por eso es que te digo, en el gobierno de coalición ya no se queda solamente en la promesa de campaña. En el gobierno de coalición lo que se logra es que esto sea por escrito. Muchos dicen, oye, esto suena al Pacto por México. Aunque el Pacto por México pues es un compromiso que se hizo entre partidos políticos y el presidente de la República, y este es un compromiso que se hace entre dos poderes, que al final del día serían corresponsables. Ahora, ¿qué pasa después de la elección? Tú tienes un compromiso muy claro, lo veo, estás trabajando en esta idea del gobierno de coalición, pero hay, por ejemplo, la idea de que muchos de los de quienes lleguen al Congreso por el PRD van a terminar gravitando con Andrés Manuel López Obrador, le van a dar una mayoría constitucional, porque no se van a quedar a trabajar con los miembros del PAN. ¿Tú qué vas a hacer y qué piensas que puede ocurrir en el Congreso? Yo creo que tienen que reagruparse los grupos de manera consistente, es decir, el PAN se tiene que reagrupar con el PAN, el PRD con el PRD, pero tiene que entenderse que hay un trabajo que se puede realizar en coalición. Tiene que entenderse que la coalición parlamentaria es una figura que incluso está prevista ahora en la reforma constitucional de la Ciudad de México como una coalición de oposición, y tiene que haber una oposición responsable. Y cuando yo digo responsable, acabo de afirmarlo, es cerrar filas con el presidente, si es necesario cerrar filas con el presidente, por México. Yo veo un panorama en donde depende de los planteamientos, tendremos que cerrar filas y tendremos que buscar que al país le vaya bien. México es un país que no ha tenido una etapa de sosiego consistente para llevarnos a esa ruta de desarrollo. Desde los tiempos del desafuero tú trabajaste con Andrés Manuel López Obrador, le prestaste asistencia jurídica. Después tu carrera se desarrolló de una forma sorpresiva, pasaste de repente a la Procuraduría, después a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y Andrés Manuel ha sido muy crítico contigo. ¿Tú crees que tú podrías trabajar con Andrés Manuel López Obrador en caso de que tú fueras electo al Senado y él a la presidencia? Yo no tengo ningún problema con Andrés Manuel López Obrador. Nunca he hablado ni hablaré mal de él. Me consta que nunca has hablado mal de él, aunque él te haya mencionado en varias ocasiones. Él es político y entiende los tiempos de la política, y yo los entiendo, y se va haciendo pues la piel gruesa para esas tareas. Simple y sencillamente creo que él tiene un objetivo, y ese objetivo que ha planteado está más allá de cualquier cosa, y así lo entiendo. Pero bueno, pues, ¿qué depare el futuro? No sé. A mí lo que me interesa ahora es poder construir algo consistente para el país. Estoy convencido que se requiere un cambio de régimen. Vamos a seguir impulsando esto. Se requiere una ley reglamentaria, se requiere una ley que permita tener esto de manera consistente, porque además lo estamos viviendo. ¿Qué tendría que tener esta ley reglamentaria? Esta ¿Sería ley, una ley reglamentaria para una ley reglamentaria para el artículo 89, una ley reglamentaria que viene a complementar lo dispuesto por el 76, en donde se tendrá que hablar del convenio de coalición, se tendrá que hablar del programa de coalición, de las ratificaciones de gabinete, se tendrá que hablar posiblemente incluso de los cambios en el gabinete, que ya no son ad libitum tampoco. El presidente podrá remover, por supuesto, a sus integrantes de gabinete, pero para designar
pues habrá que pasar de nueva cuenta por el Senado y tendrá que haber un compromiso con fuerzas políticas consistente para que se llegue pues a un avance. Yo creo que México lo requiere. ¿Tu relación con Ricardo Anaya? Mi relación con Ricardo Anaya es una relación de trabajo, de compromiso cordial, de un compromiso por el gobierno de coalición, que esto fue lo que nos lanzó a la tarea de estar recorriendo las diferentes entidades del país, hablando de este tema que no es de, digamos, no es de fácil pues digestión, porque la gente te dice, bueno, ¿qué es esto de gobierno de coalición? Y entonces, pues lo que hay que platicarle a la gente es la manera más sencilla. Y la manera más sencilla a mí me parece es por escrito el compromiso y el cumplimiento también a tus diputados, tus senadores, además del presidente de la República. ¿Te sorprende que alguien que trabajó para ti, Amalia García, expresidenta nacional del PRD, de repente renuncie como diciendo, es que me acabo de dar cuenta que Ricardo Anaya es candidato a la presidencia y él es del PAN? Mira, muchos de los que están ahora haciendo este tránsito estuvieron dialogando durante mucho tiempo las opciones, las posibilidades. Yo con Amalia pues simplemente tengo esta relación que se dio en el gabinete, ahí fue donde yo la conocí. Pero tú la escogiste Sí, para ese cargo de secretaria del Trabajo. Y además sí. ella tenía un objetivo clarísimo que fue impulsar aquello que nosotros llamamos mi primer trabajo para los jóvenes, para darles capacitación cuando les piden experiencia en las empresas, que ahora además veo que lo está promoviendo un partido político como si fuera algo novedoso. Ella lo hizo, llegamos prácticamente a la meta que nos planteamos, que fueron 10,000 jóvenes, hombres y mujeres, en esta tarea. Ella cumplió con el objetivo y después, cuando yo salí del gobierno, pues ella me dijo, yo también voy a salir. Hablabas de Andrés Manuel como un político y que está buscando sus objetivos políticos. Es Miguel Ángel Mancera un político y yo tengo muy claro que pues tu primer cargo de elección popular fue ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ese fue el primero, ahora sería el segundo en caso de que llegues al Senado. Pues mira, yo siempre he sido como un ciudadano sin partido. Eso a lo mejor es lo que nos ha tenido en diferentes coyunturas. Ha tenido un costo eso, ¿no? Eso ha tenido un costo, sí, porque pues a veces el propio partido no te siente tan cercano. Pero es que yo puedo platicar con todos los partidos, porque sí, siempre he luchado por apoyar al PRD, porque le tengo gratitud al PRD, porque son los que me apoyaron para llegar a la jefatura de gobierno. Yo quiero agradecerte, doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, candidato al Senado por la Alianza por México al Frente. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio, es un placer. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.